Hola, mi nombre es Sabrina Bruto. Hoy estamos presentando en el programa de Vínculos Saludables una entrevista a María Fernanda Irumé. Así como venimos tocando diferentes temáticas en relación a las infancias respetadas, vamos a ir incluyendo diferentes entrevistas que nos van a ayudar a pensar cómo acompañar a nuestros niños y nuestras niñas desde esta mirada respetuosa. En el caso de hoy vamos a incluir una entrevista a Fernanda, que se dedica a una profesión muy especial. La voy a presentar. Fernanda es terapista ocupacional, estimuladora temprana, consultora de porteo ergonómico y certificada en integración sensorial. Hola, Fernanda. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nuestros oyentes saben un poco que venimos trabajando diferentes temas referidos a crianza respetuosa, a bullying. Y en este recorrido de temas que venimos haciendo, queremos ir incluyendo entrevistas a personas que aborden de algún modo estas temáticas y nos puedan aportar una mirada enriquecedora de algunos de estos temas. No voy a presentar mucho más de tu labor profesional, porque me parece que lo más interesante va a ser que nos cuentes vos. Pero bueno, recién yo hice como un recorrido un poco de tus títulos. Y bueno, me gustaría que nos cuentes de qué se trata tu trabajo y qué son todos esos nombres que recién dije, que quizás para la mayoría no sean conocidos. Bueno, gracias, Sabri, por presentarme. Primero les cuento un poco el antecedente de esos títulos, que fue en un momento de mi vida en el cual estudié para acompañante terapéutica y empecé a trabajar en los hogares de las personas con discapacidad y sus familias. Me parece una aclaración importante porque eso marcó el destino de mi profesión para siempre y de hecho me definió lo que yo quería trabajar, de lo que quería estudiar, era terapia ocupacional, que en ese momento no tenía la más mínima idea de lo que era, como la mayoría de la gente, y que con el tiempo lo fui descubriendo en el hacer, en el estudiar, y después de recibida seguí dándole significado a mi profesión. La terapia ocupacional es una disciplina que se basa en el desempeño de las personas, y el desempeño lo es todo, o sea, todo lo que hacemos, desde dormir, ir a la escuela, el esparcimiento, el descanso, bañarse. Entonces es una disciplina que tiene un amplio campo de ejercicio profesional y tiene justamente el desafío, como muchas otras disciplinas, de ir encauzándola. Y en mi caso, de a poquito fui encontrando este camino de la mano de las familias que acompañaba, porque esos títulos que nombrás son todos títulos que nacieron de la necesidad de mi práctica. Claro. De hecho, me especialicé en estimulación temprana con un título en una universidad específica, que me gustaba la orientación porque me daba cuenta que me faltaba base de cuestiones vinculadas al desarrollo motor, o elegí certificarme en integración sensorial porque me pareció un marco de trabajo que me brindaba mucha información para armar estrategias para las familias. Consultora de porteo igual, fue una herramienta que me sirvió en mi maternidad y me di cuenta que tenía potencial para ser incluida como una intervención oportuna. También soy asesora de lactancia, por lo mismo, porque me di cuenta que me faltaban muchos conocimientos sobre el área. Bueno, y así fui construyendo la profesional que soy hoy. Fer, ¿y en qué lugares ejerces estas labores, digamos? ¿Con qué familias? ¿En qué ámbitos? Mi ámbito general de ejercicio es la discapacidad. Esa es mi área principal, aunque también trabajo con familias que, si bien no hay un diagnóstico de discapacidad, sí hay condiciones especiales quizás que atraviesan el desarrollo de una infancia, de un niño o una niña, y acompaño esos procesos. Lo que más hago, acompañar procesos diagnósticos, y en muchos casos, por cuestiones del destino, las familias que acompaño son de niños y niñas que tienen enfermedades poco frecuentes, lo cual hace que haya pocos protocolos de aplicación de tratamiento, cosa que me encanta, y el desafío de descubrir a la persona y de aprender un gran desafío en discapacidad, que es aprender a separar el diagnóstico de la individualidad. Ya que mencionás eso, te quería preguntar, porque muchas veces hay un montón de términos que circulan y que a veces no tenemos del todo claro sus diferencias. Yo te quería preguntar sobre algunos términos que uno escucha, ¿no? Uno es discapacidad,
el otro es neurodiversidad, neurodivergencia, y muchas veces se habla de una condición. ¿Qué diferencia uno de otro, ¿no? Como también para poner un poco Para en empezar, claro. Todo el que transitó por el CBC lo estudió a Kuhn y vio lo que son los paradigmas y los procesos, las crisis entre paradigmas. Bueno, hoy coexisten muchos paradigmas vinculados a la discapacidad. Por un lado está el estigma que hay sobre la palabra discapacidad, que en realidad simplemente define una condición de la persona. O sea, la discapacidad no es una característica de la persona, sino es una relación compleja entre la persona y sus características personales, valga la redundancia, tanto funcionales como estructurales. Por definición teórica, en realidad es deficiencias físicas, estructurales o funcionales, aunque la palabra deficiencia suene fea, es la realidad, es cuando hay un déficit de algún tipo. Pero eso no es lo que define la discapacidad. Lo que define la discapacidad es esa persona inmersa en un contexto y las limitaciones que se le presenten para desempeñarse en las diferentes actividades. Eso es la discapacidad. Que puede ser temporal o crónica, digamos, de por vida. Pero que puede modificarse a lo largo de la vida y sobre todo porque si se modifica el entorno, se modifica la condición de discapacidad. Claro, ¿no? Porque en diferentes contextos uno puede estar discapacitado para determinada actividad. Exacto, pero en el caso de las personas con discapacidad implica necesidad de apoyo, porque uno puede tener dificultades yo que no tengo ninguna discapacidad, puedo tener dificultades para desempeñarme en algún ámbito, pero que eso no limite mi desempeño general y participación en la vida diaria. Por otro lado, enfermedad no es discapacidad, en realidad discapacidad no es enfermedad, y eso trae un poco el término condición a colación, que es una condición, algo que yo traigo, pero sacándole el mote de enfermedad o de trastorno. También porque muchos diagnósticos vienen de traducción del inglés y se usa justamente el término trastorno y no necesariamente tiene la misma connotación que tiene en nuestro idioma para nosotros. Es como la palabra demencia. La palabra demencia en el español, en el castellano, se usa como sinónimo de locura casi, coloquialmente, pero no en otros idiomas. La estigmatización está en el uso de la palabra y el significado colectivo que le damos o coloquial. Y después, neurodivergencia. La neurodiversidad es un nuevo paradigma que en realidad nos incluye a todas las personas, que habla de que hay muchas formas de que el cerebro funcione. Es un paradigma hermoso que está en construcción en este momento y que de ninguna manera se desentiende de todo lo que se trabajó, se vivió hasta ahora, pero digamos nos invita a parar un poco la moto y dejar de fraccionar todo por todos lados y entender que la humanidad es neurodiversa y que dentro de la humanidad, en diferentes porcentajes, hay diferentes maneras de que funcione el cerebro. Lo cual es fascinante, hermoso y adhiere a un montón de otras teorías y formas de ver a la persona. Claro, es muy interesante para pensar a los individuos como todos seres diferentes y con sus particularidades, ¿no? Y no tratar de encajarnos siempre en un modelo típico de funcionamiento. Exacto. Bueno, usaste como la palabra maravillosa de típico porque justamente dentro de la neurodiversidad hay una neurotipia que es la que representa al porcentaje más alto de la población, pero hegemónico, digamos. Exacto, pero no viéndola, no con una mirada capacitista, no viéndola como que eso representa a la humanidad, solo representa un porcentaje de la humanidad. Y la humanidad es todo, por eso es un paradigma tan innovador y con tanta resistencia desde el modelo rehabilitativo que tiene como una mirada más de poner al profesional y sus conocimientos en el centro. O sea, la neurodivergencia viene a golpear muchos egos también igual que el modelo social de la discapacidad, dentro del ámbito profesional. Es interesante que nos puedas contar un poco esto porque se juegan un montón de cuestiones. Uno de los que mencionaste es el tema del tabú, ¿no? El término discapacidad a veces pareciera que genera mucha incomodidad. Y a veces quizás se trata de que está mal entendido y que como sociedad a veces nos falta crecer un poco en ciertos aspectos de... Sí. ¿Sabes qué? A mí lo que me generó ese quiebre fue que yo desde el año 2007 trabajaba en el ámbito de la discapacidad y me creía muy inclusiva y con una mirada muy abierta. Y en el año 2018 mi hijo más chiquito recibe un diagnóstico y su certificado único de discapacidad. Y ahí me vi atravesada por todos los prejuicios que creí no tener. Y ahí empecé a entender que
muchas cosas que yo repetía teóricamente en clases y demás, pero que lo entendí, lo vivencié, y es que justamente la madre de todas las discriminaciones, la madre de todas las barreras son las barreras ideológicas, y que la forma más grave de discriminación tiene que ver con el capacitismo, que es esta mirada de creer que todos tenemos que ser iguales. ¿Qué iguales? Rubios de ojos claros, arriba del metro 68-70, estudiantes universitarios, de clase media, media alta. O sea, tenemos una mirada con 2 manos, 2 piernas, con todas las funciones cognitivas y con equilibrio emocional constante, digamos. En realidad hay una mirada de lo que tiene que ser la persona humana que es imposible. O sea, no sé si hay alguien que cumpla con todos esos requisitos estrambóticos que nos hemos puesto. Ahora, yo más o menos tengo ciertas herramientas para manejarme en un mundo capacitista y tener cierto nivel de oportunidades. En ese mundo capacitista las personas con discapacidad están prácticamente caídas completamente del sistema, exactamente. Y mucha gente encima de todo cree que tener un certificado de discapacidad o acceder a ciertos apoyos que te brinda el Estado obligatoriamente, porque la Argentina está adherida a un tratado internacional jurídicamente vinculante, que es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, encima creen que son beneficios colaterales de la discapacidad. No, no lo son. Es una ampliación de derechos necesaria para intentar equiparar las oportunidades para la vida. No hay beneficio colateral ahí. Hay una búsqueda de equidad, ¿no? Exacto. Muy difícil, además, porque hay un video re interesante que muestra como que se va a correr una carrera, pero le dicen a la gente, bueno, el que tenga título universitario, adelántese 50 pasos. El que viene de una familia que tiene propiedades, adelántese 100 pasos. Y así, y al fondo te quedan una serie de personas que van a correr injustamente la carrera porque obviamente que van a perder porque algunos están parados en la meta ya con la cantidad de privilegios que tienen. Exacto, sí. Entonces, esa búsqueda de equidad es muy difícil y en general quienes más privilegios tienen, más molestia tienen por los apoyos que se les da a quien más necesita para poder participar de la vida. Eso es algo que nos ha llevado incluso políticamente al momento argentino en el que estamos, ¿sí? Esta mirada, que en muchos casos no es por maldad ni por egoísmo, es por desconocimiento, porque estas son cosas que se deberían de enseñar desde el inicio de la escolaridad, de la mano de la ESI, y facilitarían cierto pensamiento colectivo más humanitario y más comunitario, una mirada más abierta. Importante lo que acabas de decir. Porque esto tiene una base legal, digamos. El modelo social de la discapacidad plantea que la discapacidad es de causas sociales, ¿sí? Que tiene que ver con barreras que se generan en el entorno, y eso nos hace a todas las personas responsables de la inclusión y equidad para las personas con discapacidad. Pero mucha gente no lo sabe, entonces cree que ellos no deberían o ellas no deberían de ninguna manera apoyar en nada porque la discapacidad es un problema del otro. Pues no, por suerte no es así, y todas las personas tenemos responsabilidad en que las personas con discapacidad estén incluidas. Digo muchas veces personas porque hasta el año 2003 las personas con discapacidad no eran tomadas como personas, sino como discapacitados, y de hecho no accedían a los mismos derechos que el resto de las personas. De esto que decís, me surge la idea también, ¿no?, de que en realidad creamos en este mundo condiciones para todos, y en esas condiciones a veces entran algunos y no entran todos, y a veces también para un tema que nosotros venimos tocando acá en nuestros programas, en relación a la crianza, como también sucede algo bastante parecido, ¿no? Es como que son tus hijos, esta comunidad, esta sociedad no tiene nada que ver, ¿no? Cuando en diferentes teorías, hasta económicas, se habla de la fuerza de trabajo, ¿no?, del capital humano, ¿no? Y son justamente esas personas que uno trae al mundo de las que después se habla en esos términos. Entonces, me gustaría una mirada tuya respecto de eso también. Una mirada ecologista, o sea, y de bioma, o sea, no somos sin lo que está en el medio, no somos sin el otro. Esto cuesta un montón, porque hay toda una línea medio, no sé si usar la palabra new age, o sea, hay como toda una moda ahora de no es por ahí, soltá, como un montón de frases hechas que suenan re bien, vos las lees en redes, en cartelitos y suenan bárbaras, pero eso implicaría
no poder sostener vínculos con nadie, porque todas las personas podemos pasar por diferentes procesos, o inclusive las personas que tienen alguna condición que afecta específicamente a sus facultades mentales, a su equilibrio emocional y demás, que entonces habría que institucionalizarla porque es muy pesada la carga, hay que soltar, hay que, por ahí no es, amiga, por ahí no es, bueno, banquemos un minuto. Sostener la mano, ¿no? Exacto, y después cuando pasa algo, que esto se une mucho, por ejemplo, con el bullying, es problema del otro, es responsabilidad de esos padres que no criaron bien, esos padres, ese chico capaz pasaba 6, 7 horas en la escuela, iba a un club, tenía compañeros, iba a la casa de otros. Es parte de esta sociedad y esos padres también. Exacto, entonces la falta de sostén, también la mirada capitalista nos quiere con miedo y encerrados justamente porque consumimos más, que es una mirada bastante interesante en comparación cómo se criaba hacía muchísimos años atrás o cómo se crían algunos espacios comunitarios donde se entiende a las crías o a los niños o a las niñas como responsabilidad de la comunidad. Entonces un niño o una niña puede volver solo de la escuela porque hay más miradas que las de sus papás o sus mamás. No es solo responsable de él, hay una comunidad que está cuidando. La maldad existe, obviamente, nadie está pensando en un mundo ideal y ser todos divinos y todos Flanders de los Simpsons. No, la realidad es que la maldad existe, pero no nos podemos conformar con eso, no nos podemos quedar con eso y no tomar responsabilidad en lo que nos toca dentro de la sociedad. Bueno, Fer, me estás tirando muchísimos temas, me parece que la vamos a tener que invitar varias veces más, pero bueno, vamos a meternos en lo que me convocó a llamarte a esta charla hoy, que quería que, bueno, como mamá de un niño con una discapacidad y como profesional que estás permanentemente en contacto con familias que están atravesando estos procesos, quería que me cuentes, yo sé que tenés una mirada particular sobre este asunto. ¿Qué pensás, qué particularidades presenta la crianza de un niño con discapacidad desde el paradigma de la crianza respetuosa? Este paradigma que nosotros venimos trabajando, que tiene que ver con esta mirada del niño, entendiéndolo como una persona de derechos como todos, ¿no? Que a veces parece tan sencillo decirlo, pero en la práctica a veces las costumbres sociales no se percibe. Y, a ver, para empezar, el paradigma de la crianza respetuosa trae muchas soluciones a barreras que se le presentan a infancias y familias de infancias con discapacidad. Primero que nada porque plantea la necesidad de criar en tribu, lo mismo que estábamos hablando recién. Y una de las cuestiones que aparecen en la crianza de un niño o una niña con discapacidad es mucha más soledad que la crianza en general. La gente no sabe qué hacer. La gente no quiere nombrar. Como que lo que nombra no existe. Entonces empieza a diluirse la persona, porque la persona es con su discapacidad también. Negar lo que le sucede a ese niño o a esa niña tampoco es incluir. Hacer de cuenta que las cosas no están pasando, no ponerle nombre, no existe. Entonces muchas veces desde tus vínculos hasta vivencias la muerte de tu hijo o tu hija en sus silencios. Es como una extraña como una muerte, es como si no existiera. Y cuando es nombrado tenés o el extremo de ¿y cómo le van las terapias? ¿Qué sé yo? Yo no te pregunto cómo le va el psicólogo a tu hijo o a tu hija. O sea, son ámbitos privados. Y mirá que yo soy una persona súper abierta de contar y de hablar, pero entiendo que para mucha gente esto pertenece al plano de lo privado. Ni hablar que sí, que muchas veces uno está trabajando cuestiones que movilizan a nivel familiar y demás. Entonces no sé si tenés ganas de que esa sea la primera pregunta. O también, qué sé yo, llegan las épocas de regalar y ¿qué les regalo que les sirva? Terapéuticamente hablando. Claro, todo pasa por ahí. Che, pero a mi otro hijo me preguntás qué le gusta. Claro. Y parece que no importa lo que le guste, importa lo que lo haga más normal. O sea, la reproducción del capacitismo en este punto. Y trae muchas soluciones, primero por esto, porque pone el eje en cuestiones vinculares, porque pone al niño o a la niña en una situación de sujeto de derechos, porque plantea que su deseo también importa, porque plantea que el juego es un derecho, porque justamente son infancias que en general pasan muchas horas de su vida recorriendo espacios terapéuticos que dependiendo
la modalidad y estilo del terapeuta, en vez de ser espacios lúdicos, que deberían ser siempre pensados desde lo lúdico, son espacios de coerción, o espacios donde se les enseña a los niños o a las niñas a hacer y responder como el otro adulto quiere que haga. Entonces hay una pérdida total de los aprendizajes intrínsecos, ¿sí? Es como que se está intentando o siempre está tratando de que ese niño responda como se espera que responda, ¿no? Con normalidad, digamos, acercarlo a lo que es el porcentaje mayor de las infancias. Entonces todo eso se contrapone, la crianza respetuosa trae otra mirada y creo que también desde mi maternidad fue una de las miradas que más atravesó a mi mirada profesional y empezar a cuidar las palabras que uso. Entonces cuando invito a entrar al consultorio a un nene o una nena, no decirle dale que vamos a trabajar, decirle dale que vamos a jugar. En vez de tener preparadas las actividades, yo tengo en mi cabeza lo que quiero proponer, cuáles son mis objetivos terapéuticos o qué habilidad quiero trabajar, pero en vez de plantear yo la actividad de entrada, seguir la motivación de ese niño o esa niña y ser yo la que hace el trabajo de ser creativa, de adaptarme, de buscar la manera, que justo tengo una profesión en la terapia ocupacional y sobre todo desde integración sensorial, siempre la idea es seguir la motivación del niño o la niña. Entonces, por suerte, también tengo herramientas formativas para poder hacerlo, porque creo que muchos profesionales o muchas profesionales se encuentran desvalidos de cómo seguir. Es terrible lo que estoy diciendo, pero se encuentran desvalidos de herramientas para jugar o con desconocimiento sobre jugar. Estudié mucho para poder jugar, estudié mucho para aprender a preservar el juego de las infancias. Tuve que estudiar un montón. Es una cosa seria. Sí, y hay muchos lugares donde estudiar sobre juego para aprender como persona adulta en espacios terapéuticos ser respetuoso del derecho al juego y a su vez colaborar en que esa infancia, en mi caso, gane herramientas de autodeterminación, alcance mayor bienestar. No sé, no voy a llorar, pero hoy a la mañana, entre ayer a la noche y hoy a la mañana, me llegaron un montón de videos de una familia que acompaño, voy a decir su nombre porque su mamá me autoriza, de Bruno, participando de su acto escolar. Un niño que su mamá dudaba si iba a poder estar en ese acto, lo llevó igual y dijo, bueno, el tiempo que pueda, y fue de principio a fin feliz, con una sonrisa, incluido en base a sus posibilidades. Para eso trabajo. Y ella me emocionó mucho porque ella me dijo, Fer, acá están los resultados de esto. Trabajamos mucho tiempo para que él pudiera mantenerse regulado en ciertos ámbitos, pero regulado y disfrutando. No para que se quede quieto y no moleste al entorno, para que pueda disfrutar de la compañía de otras personas. Y ver eso, listo, ya está. Como objetivos 2024, no sé, que siga siendo feliz. Qué importante lo que decís, esto de que uno lo piensa, ¿no? En cómo todo lo que contaste, ¿no? De cómo a un niño con discapacidad siempre se le está mirando esta cuestión de, bueno, que llegue a alcanzar ciertos hitos del desarrollo, que alcance cierta normalidad, ¿no? Y a veces no se pone tanto el foco en el punto de que sea feliz, de que disfrute de lo que hace, es que obviamente de que tiene deseos, que desde lo técnico tenemos seguimos haciendo evaluaciones vinculadas al modelo rehabilitativo porque todas esas cuestiones a mí me ayudan a conocer cómo funciona el sistema nervioso, qué puede estar gatillando esa respuesta, por qué estos reflejos se activan frente a tal estímulo, o si es tal signo de dolor, qué posición se lo está generando. Yo sigo teniendo eso en mente, pero lo que se cambia es que mis objetivos funcionales, o sea, donde yo apunto, no es que ese nene se parezca más a un nene de su edad sin ninguna discapacidad, es que ese niño con sus particularidades sea capaz de comunicar sus deseos de alguna manera, nosotros poder respetarlos y que él los pueda disfrutar inmerso en una sociedad. Clarísimo, sí. Esto también me parece que cambia muchísimo para las familias que están pasando por un tratamiento, por diferentes terapias, porque bueno, un profesional que pueda acompañar de esa manera, ¿no? Creo que el sentimiento familiar es muy diferente. Esto que contás de tu paciente que te llama o te cuenta cómo su hijo está disfrutando de un acto, ¿no? Y cómo esa familia puede poner quizás el foco en otro lado también. A esto yo te quisiera preguntar también
¿Qué sucede con los vínculos si en una familia en la que algún integrante está pasando por una discapacidad? Porque bueno, cuando vos contabas esta cuestión de cómo una mirada enfocada en otras cuestiones que tienen que ver con el deseo, con el disfrute de la persona, más allá de estar permanentemente tratando de que esa persona llegue a los logros que la sociedad espera de él, creo que a los papás, a las mamás les debe pasar un montón de cuestiones en relación a esto, y la familia también debe tener que quizás acomodar algunas cuestiones. ¿Qué sucede ahí? Primero que nada son vínculos muy intervenidos, porque hay muchas personas metidas en el medio opinando sobre la crianza, sobre lo que sentís o lo que no sentís, la manera en que lo alzás, cómo lo cambiás. Y por otro lado, cuando yo fui a la facultad, recuerdo claramente una psicóloga en una clase decir que donde hay un niño enfermo hay una familia enferma. Son esas cosas que no están escritas en ningún libro, pero que igual en la facultad se siguen diciendo al día de hoy, porque hace poco lo dije en una clase y una persona me pidió abrir el micrófono y me dijo que se lo habían dicho hacía muy poquito en una clase en la facultad, en una importante universidad pública argentina. Y eso es un prejuicio terrible, es una barrera ideológica basada en prejuicios sobre lo que le ocurre a una familia de un niño o una niña con discapacidad. ¿Es doloroso? Sí. ¿Se vive un duelo? Sí. Tengo la suerte de que mi psicóloga personal es una psicóloga perinatal con una enorme formación en duelo que pudo acompañar ese duelo con técnicas específicas para ello. Porque es un duelo muy especial, porque es un duelo a cuerpo presente. A ese duelo del hijo deseado contra el hijo real que tenés en cualquier maternidad se le suma que dependiendo cuándo llega el diagnóstico, también tenés que duelar a ese hijo real porque aparece otro hijo real. Y ese duelo a cuerpo presente implica que si vos lo hicieras como a veces te propone el mundo profesional, por un ratito tu hijo quedaría suelto de vínculo, ¿no? Porque vos tenés que soltar al hijo que no fue y aceptar al hijo que es. Y si esto no es acompañado por profesión, o sea, si esta familia no tiene un buen apoyo, porque nosotros tuvimos como familia en el momento del diagnóstico apoyo para padres por una psicóloga genial, Lorena, que nos abrazó mucho y nos sostuvo mucho, porque sostener en duelo creo que es una de las peores, un desafío enorme, tener que sostener a otra persona en un duelo. Entonces, que te sostengan a vos mientras estás viviendo ese duelo para que vos sigas sosteniendo a ese hijo, que es el que realmente le está poniendo el cuerpo a toda esta situación, es un montón. Y pegadito a eso, yo empecé a tener mi propio espacio terapéutico, lo cuento en primera persona, porque a veces se menosprecia el valor que tiene el apoyo profesional a las familias. Y eso, tener una persona que me pudo acompañar en ese proceso de duelo y que me pudo ayudar a mí a rearmarme como persona y a capitalizar lo que me estaba pasando, fue la gran diferencia entre quedarme hundida en una emoción oscura y poder empezar a teñir la vida de otro color. Si este proceso no es correctamente acompañado, en mi caso yo creo en la psicoterapia y fui a una psicóloga, pero hay personas que creen en otros espacios terapéuticos, lo respeto, pero tiene que haber algún espacio donde esto se trabaje. Y donde se preserve el vínculo. Y donde se entienda que no hay ese niño sin esa familia y no hay esa familia sin ese niño dentro de lo vincular, ¿no? Que no hay que separar. La ley de estimulación temprana tiene como requisito primario armar vínculo el profesional con el niño o la niña, y el segundo paso dice con estas palabras: separar al niño de sus padres para que entre solo al espacio terapéutico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos armar? Si lo que queremos es sostener ese vínculo de apego de esa familia es la que me va a contar lo que pasó durante la semana. Lo que pasa en el consultorio es un recorte mínimo de la vida de una persona, lo que importa es el resto del tiempo. Tal cual. Así que eso pasa mucho con los vínculos. Hay una situación de duelo, hay mucha vulnerabilidad, y en ese momento de duelo y vulnerabilidad, la forma en que intervengan esos vínculos y va a ser o muy nociva o muy positiva para el sostén posterior. Esto que dijiste vos de que alguien te pueda sostener a vos también para que no sueltes a ese niño, ¿no? Para que lo puedas seguir sosteniendo, que es la función de una madre, de un padre, ¿no? Fer, para ir cerrando, te quiero preguntar desde dos
desde dos cuestiones. Un poco cómo, sí, que fuiste contando un poco esto, pero para sintetizarlo un poco, ¿cómo necesita una familia ser acompañada cuando un integrante de esa familia está pasando por una discapacidad? Y qué necesita entender la sociedad para empezar a ser más inclusiva, empezar a integrar a los niños, niñas que tienen una discapacidad. El primer punto es que hay que nombrar a la persona, hay que preguntarle a cada familia qué necesita, porque cada familia necesita algo distinto, pero hay que preguntar. Yo creo que lo primero es eso, animarse a preguntarle al otro, ¿qué necesitas para poder venir a casa? ¿Preferís venir a casa o querés que vayamos nosotros para allá, que ya tenés todo preparado? En mi caso, por ejemplo, mi casa está más adaptada a las necesidades de mi hijo, y esto le pasa a muchas familias que acompaño. Claro, Fer, porque muchas veces el profesional se pone como en el absoluto lugar de saber y realmente a veces la familia es la que sabe qué necesita, cómo necesita ser acompañada, ¿no? Claro. Algo de eso sucede. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos teorías frías, teorías separadas de cada una de las personas. La forma en que yo trabajo en un modelo centrado en el niño y la familia, o niño, niña y familia, es justamente esa, conocer a la familia, conocer cuáles son sus fortalezas, conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus objetivos, y yo me adapto como profesional a ver qué de mi conocimiento colabora para que la familia pueda llegar a ese lugar. Y en términos generales, cualquier profesional creo que lo primero que tiene que arrancar es por conocer a una familia y preguntarle a esa familia qué necesita. Bien. Bueno, Fer, la verdad que súper interesante. Nada, se abrieron un montón de temas que quizás estaría bueno retomar en otros programas. Así que bueno, desde ya que estás convocada, te súper agradezco porque creo que nos hablaste de un tema que es muy importante, que creo que le va a ayudar a mucha gente que escuche esto, escuchar muchas de las cosas que dijiste, desde tu lugar de profesional y desde tu lugar de mamá, de madre, definitivamente. Así que bueno, gracias y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por haberme invitado, la pasé muy bien, gracias.